Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Leonardo Ramírez. Quiero hacer la intervención del Foro de Investigación de Operaciones. El tema que elegí fue respecto a la industria textil en Bangladesh. El artículo que se titula Capacidad de gestión social de las empresas compradoras multinacionales y sus proveedores de mercados emergentes. Un estudio exploratorio de la industria del vestido. No conocía mucho al respecto. Había escuchado a Bangladesh como una de las principales eh, países, como uno de los principales países de industria textil en el mundo, y pues es actualmente el segundo país de esta industria, solo superado por China. Bueno, este es el artículo que tomé de Science Direct, y quiero hacer un resumen rápido de esto, ya que pues fue un tema bastante extenso, y pues haciendo un comparativo de lo que pude investigar, leer y profundizar un poco más, y mi opinión personal al respecto. Bueno, la investigación de operaciones busca como tal, o investigación de decisiones para la mejor toma de decisiones, y en este aspecto, pues yo, en lo referente a la parte económica, pues siendo la segunda economía, es algo que está muy bien. Eh, Sin embargo, en la parte ambiental y social es donde de pronto hay más falencias. Entonces, lo que busca siempre en la investigación de operaciones es la sostenibilidad de las empresas. En la industria textil, Bangladesh entre el 2013 y 2014 tuvo unas ventas de 24.5 mil millones de dólares. Solo lo precedido de China, la industria textil más grande, el país de industria textil más grande del mundo. Bangladesh es ese punto amarillo que vemos en la parte de abajo, solo para hacer como una comparativa de lo que hay respecto a China. Y en las dimensiones quise investigar, ahondar un poco más respecto a la superficie y la población. Y pues, comparado con Colombia, realmente Colombia es 7 veces más grande que Bangladesh. Pues es algo que me llamó mucho la atención, es algo como alarmante, viendo que tiene una población 3 veces más grande que la de Colombia. Entonces es ahí donde surge el inconveniente, es la capacidad de gestión social, el SMC por sus siglas. Son las prácticas y relaciones en cuanto a la seguridad humana y el bienestar y desarrollo comunitario. ¿Sí? En este aspecto encontré tres factores relevantes. Uno es el desempeño económico. Bangladesh, el 32% de la población vive en pobreza, con menos de $2 diarios, según el Banco Mundial. Y es el salario mínimo de la industria más bajo del mundo, según el Wall Street Journal, con $68 al mes. Los trabajadores. El 85% de los trabajadores del sector de la confección de Bangladesh son mujeres. Y las tragedias que se han presentado, tanto en incendios como una de las más destacadas o más trágicas que se ha presentado, es el colapso del edificio Rana Plaza, de ocho plantas, dejando 1.100 personas, 1.000 trabajadores fallecidos, y pues eh, se vería como reflejado negativamente en la imagen que se presenta en la industria textil o en las marcas. Entonces el reporte de datos que se establece involucra pues también, como les hablé, la imagen que da frente a las marcas, a la imagen del consumidor final con los compradores. Entonces, estos los compradores son marcas reconocidas, marcas internacionales que han dañado significativamente su imagen y que hoy en día han estado mejorando y trabajando para dar una mejor imagen a eso que afectaron en el pasado. Entonces, una de esas malas imágenes es que muchas se hacían como los de la vista gorda, por decirlo así, respecto a los daños causados, y no indemnizaban ni siquiera ni a las familias ni a las personas afectadas. Eh, muchas de las empresas son de reconocimiento mundial, ¿sí? Marcas tanto europeas como norteamericanas. Como en ese caso, en la última
del colapso del edificio Rana Plaza, se tuvo en cuenta este hecho porque pues destacó bastante. Entonces en el artículo se tuvo en cuenta este hecho para hacer un antes y un después, de acuerdo a unas investigaciones que se habían hecho. Entonces, se tuvo en cuenta unos datos antes del colapso y después del colapso, tanto para los compradores como para los proveedores. Entonces, se eligieron compradores europeos y norteamericanos. El 85% de las exportaciones de vestimenta en Bangladesh van a estas dos regiones. El 18% de los casos realizados, 15 de esas empresas eran miembros de una diada, eran aliados. Esta evaluación independientemente produjo una confiabilidad del 84%. Entonces, recapitulando, personalmente yo dije, bueno, en cuanto a la investigación de operaciones, la idea siempre es reducir los costos, optimizar las ventas, mejorar el desempeño, y ya es algo que se está viendo reflejado y está, digamos que por decirlo así, eh, en un grado excelente. Pero la parte social es la parte que no está generando esa sostenibilidad a la empresa. Entonces, ¿cómo aplicar esa investigación de operaciones en, en, en la parte social? Entonces, es ahí donde se hicieron esta serie de encuestas y se pudieron argumentar y analizar ciertos factores. Digamos, la parte de los stakeholders es la clave de la industria en el vestido. La capacidad de gestión social en los mercados emergentes, capacidad de monitoreo, capacidad de colaboración y la capacidad de innovación. El desempeño social. Y este último, el desempeño social, es algo que no se puede medir fácilmente, ya que cambia a través del tiempo. No es igual que medir las repercusiones ambientales, porque no estamos hablando de cuánta emisión o líquido contaminante se pudo haber generado durante un mes o un año, ya que el desempeño social cada día cambia. Hay más personas trabajando, puede involucrar a menores de edad o un trabajo forzoso o personas que ni siquiera les cumplen con el pago. Pero esas condiciones, como desafiando las condiciones mínimas de los derechos humanos, ¿a qué se debe? Es algo que se va escudriñando a través del ejercicio de la investigación. No es solo que con los compradores analicen y mejoren la observación y la auditoría por parte de los proveedores, sino que hay ciertas leyes que permiten eso. Porque lo llevan a China y porque lo permiten en Bangladesh, porque ahí es cuando entra también la parte de la corrupción. Hay leyes gubernamentales que permiten ese tipo de explotaciones, porque no están registrados ni un salario mínimo ni horas mínimas trabajadas. Entonces todas las personas pueden prácticamente suprimir a otras por el hecho de tener un empleo o para poder darles un mínimo vital de subsistencia. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen? La capacidad de cumplimiento de un proveedor. Entonces, siempre para las empresas revisar cuáles son las capacidades de los proveedores. Un proveedor tiene 2 o 3 compradores asociados. Entonces, la capacidad para el cumplimiento se va como a tope. Entonces, lo que hacen es mirar cualquier persona que les pueda colaborar, ayudar o trabajar por lo que sea. Entonces, las capacidades también de auditoría por parte del comprador. Esto es algo que se ve mucho de la mano con la colaboración, porque no siempre los compradores tienen la capacidad de tener de personal para revisar todo el proceso. Y son procesos bastante grandes. Entonces, en el estudio que se hizo se vio que muchas personas hacían como caso omiso a las recomendaciones por parte de las auditorías, o simplemente se dejaban pasar. En una de las alternativas de mejora y que se vio
se vio reflejado en la sostenibilidad de la compañía es la capacidad de colaboración y la capacidad de innovación, tanto la, en el proveedor como en el comprador. En conclusión, pues es un tema bastante extenso, tiene muchos tópicos que abarcar, porque también está la parte de las ONG que están ayudando, los sindicatos que quieren promover. Sin embargo, estas compañías, bien o mal, son las que promueven esa desigualdad económica. Solo hay unas personas que se ven beneficiadas, esto da paso a la corrupción, y oprimidas otras, la gran mayoría, que viven en extrema pobreza. Entonces, hacer un cambio de esto significa involucrar a las partes, ver cómo se sostiene de que también hay una sustentabilidad por parte de la compañía si cumple y si ayuda a las personas, tanto educativamente como en la parte de seguridad, como en la parte eh, personal y desarrollo. Es involucrarse más con las personas y no verlas como simples, podría decir así, esclavos o trabajadores para cumplir y ganar toda y tener una rentabilidad y una utilidad mucho más alta. Si vemos los grandes mercados a los que más se lo venden, es a Europa y Estados Unidos, donde su economía es mucho más sólida y representan una ganancia mínima para lo que se está haciendo de las personas. Entonces, este estudio ayudó y determinó que paso a paso se puede llegar a un equilibrio económico y sustentable de las compañías y la sociedad. Bueno, eso es todo respecto a la intervención, mi aporte. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.